La jornada electoral terminó en Madrid, hace poco más de una hora. Es el momento para el recuento de votos y, ¿por qué no?, para hacer una reflexión de lo que ha significado este 4 de mayo, que vaya un poquito más allá de la simple y fría aritmética electoral, para entender todo lo que ha rodeado a una de las campañas más duras y broncas que se recuerdan en nuestro país, con sobres con balas incluidas. Para entender todo esto convendría retroceder, cuando menos, al siglo XIX, porque ese bloque histórico que hoy conocemos como la derecha y que lleva más de 2 siglos creyendo que España es su cortijo, una España a su medida, ha visto su poder flaquear y han contestado con todo. Hay que recordar cuál ha sido el antídoto histórico frente al fascismo: el movimiento de las mujeres y el movimiento de la clase trabajadora. Las conquistas y los avances sociales en nuestro país es la histórica lucha de los que siempre han soñado con un país más progresista y moderno, en lucha permanente contra esa España negra que intriga y amenaza para que todo siga igual. Una España negra, pero con mucho poder, con reyes, generales, obispos, banqueros y la diplomacia extranjera que siempre ha querido a nuestro país subordinado. Como al niño que asustan con el coco, a generaciones de españoles y españolas siempre les vendieron la idea de que cualquier cambio en España era imposible. Que no se te ocurra molestar a los poderosos. Hija, no te metas en política. Hijo, no te signifiques. Si queremos tener la fiesta en paz, déjales hacer. Hasta que llegó el 15 de mayo de 2011 y el miedo ahí empezó a tornarse en ilusión. Sonrían, que sí se puede. Con bastante arrogancia, Dolores de Cospedal y su partido retaron a la gente a montar un partido y presentarse a las elecciones. Lo que nunca imaginaron es que íbamos a tomarle la palabra, que íbamos a crear un partido, de manera que esos que nunca tuvieron voz, al final, hoy, están representados en el Consejo de Ministros. ¿El camino fácil o el camino correcto? El camino fácil era una promesa de buen trato mediático. El camino fácil era una promesa de tranquilidad como representantes en las instituciones. Pero el camino correcto era hacer algo que no se hacía en España desde hacía muchísimos años. No era nada sencillo, porque el siglo XIX ha estado lleno de golpes de Estado, y también el siglo XX. Recordemos a Primo de Rivera primero, luego a Franco, luego a Tejero, a Milán del Bosch, al entorno de la Casa Real de don Juan Carlos de Borbón. Cada vez que el pueblo se hacía pueblo, venga un golpe militar. Lo dijo bien clarito el otro día en un mitin Pablo Iglesias. Había que elegir entre el camino fácil o el camino correcto, entre el camino de los que nos hacen afirmar porque fuiste y somos, o el camino fácil, ese que atraviesa los platós de televisión otorgándote un trato cariñoso, el acudir a los programas como el de Ferreras o el de Pablo Motos y que te hagan preguntitas amables. Esa manera de estar que hace que no sobres en las tertulias, que hace que te entreviste el ABC, La Razón o El Mundo, o que te invite a unas gambas Carlos Herrera, o que Alsina hable contigo y no te pregunte por el oro de Moscú. Una manera de estar en el mundo que hace que te saquen el lado bueno en las portadas y que las revistas del corazón te pregunten por los niños, por los árboles, por la poesía. Se trataba de convertirte en una nueva versión de Felipe González y Alfonso Guerra 2.0, cambiar la pana por ropas más actuales. El camino correcto, sin embargo, estaba lleno de espinas, lleno de policías patrióticas que se inventaban pruebas. Se trataba de enfrentarte a los males endémicos de este país, los que arrastramos durante más de 2 siglos. Sacar al PP del gobierno, a pesar de que todos decían que era imposible, implicaba pagar un precio por esa osadía. Se trataba de presentar una moción de censura que obligara a retratarse al PSOE. Aquella moción no triunfó, pero representó la hoja de ruta que terminaría sacando a M. Rajoy de la Moncloa. M. Rajoy no dejó la presidencia por voluntad propia o por inspiración divina. No, hubo que trabajar mucho, hacer llamadas, configurar un nuevo bloque de poder, un bloque histórico, una nueva mayoría progresista, articulada en el conjunto del Estado, capaz de mandar al partido de la Gürtel, de la Púnica, a la oposición. Y por primera vez en muchísimos años, los lacayos de los poderosos perdieron no solamente el partido, sino que lo perdieron por goleada. El camino fácil hubiera sido repetir la jugada del PSOE, por ejemplo, en el 82 con la OTAN, después del golpe del 23 de febrero del 81. Se trataba de, ¿qué?
de en nombre del interés de España que te dictaban desde fuera, pactar un papel mojado con el PSOE, un papel más socialdemócrata, de manera que nos permitiera vivir plácidamente en la oposición, sin tener que soportar tanto acoso mediático, tanto acoso judicial, gente en la puerta de tu casa gritándote, querellas de los jueces. Pero de nuevo, la elección que correspondía era el camino correcto. Repetición electoral y que fuera el pueblo quien decidiera pese a todos los ataques mediáticos. Pedro Sánchez, que en aquella campaña no podía conciliar el sueño pensando en un Pablo Iglesias en el gobierno, ¿qué tuvo que hacer al final? Pues tomarse una valeriana, un tranquimacid o un lexatin y terminar aceptando un gobierno de coalición que fuera verdaderamente de izquierdas por primera vez en 80 años. ¿Y qué significó aquello? Pues como ha insistido Iglesias, que por ejemplo hoy una mujer con carné del Partido Comunista, hija de un metalúrgico y sindicalista, pues sea la ministra más valorada del gobierno. Gracias a ese difícil camino, que era el correcto, hay ERTEs, hay 3,5 millones de trabajadores que no han perdido su puesto de trabajo, hay perspectivas de un diálogo social a favor del siempre golpeado mundo del trabajo. Gracias a ese difícil camino, pero que era el correcto, hay ERTEs, hay 3,5 millones de trabajadores que no han perdido su puesto de trabajo, hay diálogo social, que es el que permite tener una perspectiva de futuro donde el mundo del trabajo no esté tan golpeado. Gracias a ese camino difícil, pero que era el correcto, el solo sí es sí de las calles será una ley y resulta que los miembros de la manada, si están hoy en prisión, es precisamente por transitar ese camino correcto, la gente que no se creyó que las cosas no podían cambiarse. En una sociedad democrática hay que traducir la voluntad popular en leyes. Y gracias a ese difícil camino, que era el correcto, por primera vez en este país se ha puesto coto a las casas de apuestas, esas que tanto dinero aportan a las televisiones, pudriendo el futuro de muchos jóvenes que están enganchados a esa nueva heroína que es el juego. Gracias a ese camino correcto, las inmobiliarias y los fondos buitre que son de fuera no pueden campar en España a sus anchas, echando a gente, a inquilinos de sus viviendas para convertirlos en pisos turísticos. Claro que hay un enorme riesgo al enfrentarse a todo ese poder económico, claro. No se van a quedar de brazos cruzados. Claro que ha costado mucho, pero es que no hay otra opción cuando quieres estar a la altura de los que anticiparon nuestra rabia, de los que porque fueron, hoy nos permiten ser. Cuando apuestas por el camino correcto, como dijo Iglesias, sabes lo que te espera. Difamaciones, acoso, ataques, amenazas, sobres con balas, portadas falsas en periódicos, insultos en tertulias, querellas permanentes, campañas de intoxicación. Claro, ese es el precio de elegir el camino correcto que te hacen pagar las élites. Pero cuidado, eso es lo que hicieron nuestros mayores, a los que respetamos. Y por ese respeto, hoy tenemos que seguir el mismo camino. Comprendemos ahora por qué hemos tenido una campaña electoral tan agresiva. Por primera vez en muchos años los poderosos es que no lo tenían nada claro. Y para intentar salvar Madrid se han pegado un tiro en el pie. Y por eso los bancos le han quitado la sede de Génova a Casado. Porque el PP no va a ganar en España en una larga temporada y tenían que garantizarse Madrid, a como fuera. El problema para ellos es que en pleno siglo XXI no parece muy sensato volver a llamar a un Tejero, ni a los 100.000 hijos de San Luis, o volverse a comprar 2 diputados socialistas, como hicieron con Tamayo y Sáez. Lo más que pueden hacer es inventarse una nueva querella o azuzar a Federico Jiménez Los Santos para que ladre desde su estatura, pues la que es. Si llevo la lupara, disparo, o sea, menos mal que no la llevo. No lo olvidéis, la democracia no se regala. La libertad no es poderte tomar una caña donde te dé la gana, que lo hacemos cuando nos dé la gana. La libertad es tener las herramientas intelectuales para que puedas pensar las alternativas de tu vida. Que tengas la salud suficiente como para poder atreverte porque no te sientes débil. Que tengas un techo donde tú pienses que te puedes resguardar ante la intemperie. Que tengas la tranquilidad de pensar que si te caes podrás volver a levantarte. Y eso es lo que llevan más de 2 siglos sin entender las élites españolas, que son monárquicas, militaristas, centralistas, bipartidistas, católicas y clientelares. Y por eso no soportan que todos tengan las mismas oportunidades. Y por eso, frente a ellos, los que somos republicanos, pacifistas, federalistas, multipartidistas, laicos y socialistas, decimos que queremos otra España y que España no les pertenece. ¿Comprendéis ahora por qué tanta crispación y tanto odio? Hoy Madrid ha dado una pelea. La primera vuelta de una pelea más amplia contra la derecha,
que ha decidido abrazar otra vez el fascismo, un Partido Popular que regresa a los tiempos de la Alianza Popular. La pelea va de largo. En 2 años habrá una segunda vuelta donde no se discutirá simplemente quién gobierna Madrid, sino qué tipo de sociedad nos queremos dar. Según sea el resultado de hoy, la pelea será más complicada o menos, pero que queda pelea, queda. Igual que quedan muchos kilómetros de camino correcto por recorrer. Y no podemos parar, por muchos ataques, zancadillas que recibamos. Lo dijo Machado, al que estos, de la derecha y de la extrema derecha, ya echaron de España camino del exilio. Por cierto, Machado sigue fuera de España. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino solo puede ser el correcto, aunque claro, no va a ser nada fácil. Pero no olvidéis, porque fueron, somos. Y por respeto a los que nos trajeron la democracia, por respeto a los que, cuando miramos en la historia de nuestro país, hacen que no nos abochornemos, hay que seguir, amigas y amigos, hay que seguir. ¿Quién dijo que era fácil?